Nuestro invitado de hoy es Paco Pérez Calafat. Pues bueno, Paco, ¿cómo estás? Bueno, pues yo me encuentro bien. Sí, Bueno, sí. algo jodido de salud, pero me No, veo... no, pero tiene buen Sí, carácter. yo está tengo bien, buen sí, carácter, sí, sí. buena presencia, eso la tengo buena. Y está muy lúcido, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo Bueno, empezó el mundo de la moto? el mundo de la moto, Además, creo que fuiste, digamos, hablando en argot un poquito, el patriarca, digamos. El claro, cuando yo empecé no estaba la escudería aún, pero yo empecé más o menos como todos, pues pidiendo una moto a uno, pidiendo la moto a otro. Yo empecé la primera carrera en Játiva, en el 69. 69. Había un mecánico que era mecánico de coches y tenía una Derby Sport, y yo tenía una de 49 y él tenía una de 74. Y sí, yo quería correr, pero mi moto es de 49 y dije, bueno, la mía es de 74, vamos a arreglar la mía. Claro, yo la afición a hacer tubarros, de mecánica no entendía mucho, pero de hacer tubarros y todo eso, digo, pues bueno, yo hago un tubarro, como yo trabajaba en la chapa y la pintura, hago un tubarro y un culín, vale. Pero fuimos a Játiva y hice los entrenos, que había mucho adoquín entonces. Sí. Y recuerdo que llevábamos un mecánico también de motos y me soldó la estribera, donde va el basculante, soldó la estribera, una plátina atrás al basculante. Entonces la suspensión no, yo digo, esto cómo puede ser que aquí esta moto no tiene suspensión. Y ya en entrenos ya me caí y digo, bueno, y mirando la moto y todo, iba bien el motor y todo, pero... Digo, esto no funciona bien. Digo, aquí falla algo. Aquí pasa algo, claro, estaba tan duro aquello, pero vamos a la carrera y claro, el adoquín y eso, pues ya me dirás. El adoquín pues resbalaba aquello y tú no podías ver ni el camino. Y me caí otra vez. Entonces ya no pude seguir. Esto fue la primera carrera que yo hice en Játiva, en el año 69. Después ya vinieron las otras, que ya, si no recuerdo mal, la próxima carrera mía fue en el 70, que yo corrí en 125 y gané, en una vuelta que tenía yo, y Ricardo ganó en 74. Pero él era la primera carrera que corría él. Yo era la segunda y él era la primera. Y después de ahí ya empezamos a salir a carreras y yo pues tenía la Derby también, le cambié el cilindro, íbamos corriendo los pueblos, claro. No recuerdo muy bien todo porque como hace tanto tiempo... Hace muchos años ya, claro. No recuerdo bien. Sí que recuerdo bien que le compré una moto a Vicente Bercher, que era de Villanueva de Castellón. Sí, lo conozco. Hizo una Derby, un chasis muy largo, y corría mucho la moto. Y fui la primera carrera al Alcoy con aquella moto. Y no sé si hice segundo o tercero, no me acuerdo. Pero de ahí para adelante fui a Martorellas, fui a muchas partes y se rompía siempre. Corría mucho, pero rompía mucho. Y al final le devolví la moto, perdí el dinero que di, y al final. Pero conocí también a Paco Pula. ¿De Alcudia? Sí, Paco Pula, que es muy buena gente. Y gran mecánico, ¿eh? Y gran mecánico. Y entonces me dejó un día la Derby de él, que él no corría. Así como ahora yo lo veo correr en muchas carreras y todo, yo entonces no lo... En las expediciones sale, sí. Sí, pero me refiero que antes no corría él. Tenía la moto, la dejaba a unos y a otros, y a mí me la dejó varias veces. Y gané varias carreras con la Derby esta. Y recuerdo un día que me caí y aún gané con ella, en Cullera. Me caí en una curva y me levanté y aún gané la carrera. Eso era ya el segundo año
de junior, porque yo el primer año solo hice una carrera, que La de fue Játiva, esta que Játiva. estamos hablando, sí, sí. Y después ya me la dejaba bastantes veces y el tercer año es cuando en Cullera yo gané en 2,5, porque antes de eso en Alcira no había motoclub. Entonces pertenecíamos al motoclub Carcagente. Entonces mi amigo Juanín, que Juanín es Juan Ramón Escolar, Escolar, sí, sí. y Ahora hablamos de él, ahora. en Alcira había un Vespa Club que se llamaba, ¿no?, Inocencio, uno de Valencia, que tenía la casa Vespa, y él tenía allí un Vespa Club, pero no era el motoclub. Entonces hicimos un motoclub y empezamos a hacer lotería y compramos una MK2. Lo típico, vaya. Lo típico. Entonces compramos una MK2 y yo con la MK2 esa gané algunas carreras y coincidí también con la moto del Pula. Gané en 74 y en 2,5 gané también en Cullera la 2,5. Que de ahí me viene el que me llamen más Calafat que Pérez. Porque Javier Herrero, le digo, oye, ¿cómo que me has puesto a mí? Dice, porque Pérez hay muchos y Calafat yo no conozco ninguno. Aunque después el circuito Calafat era Calafat, pero no... Pero no tenía nada que ver. No está, pero aparte de eso no estaba entonces, en ese tiempo no estaba el circuito Calafat ni nada. ¿Aún no existía entonces? No, Ah, no. aún no existía, no. Solamente estaba el Jarama. Solo estaba el Jarama. O era allí o ir a Montjuïc, pero yo en Montjuïc no llegué a correr ninguna carrera de Gran Premio, ni de Campeonato de España, ni res. Yo en Montjuïc solo llegué a las 24 horas, pero no teníamos nada más, solo teníamos aquello. Si íbamos a Lugo, rodábamos la muralla. Si íbamos a Jerez, pues rodábamos por lo que era el mercado. Guadalajara. Burgos, Lugo, todo lo que teníamos antes. Eso era el campeonato de España, ¿no? Campeonato de España. Pero esto, cuando yo llegué a estos circuitos, ya era de senior. Pero de junior yo corrí antes en Guadalajara, que tengo un buen rollo para contarte, de la carrera de Guadalajara, que mi hermano Bernardo había jurado bandera y quería venir a la carrera, mi hermano Agustín también, y yo tenía pues una Bultaco y la Derby, y nos fuimos pues a la carrera con un amigo mío, con un Delfín, que se llama Cañas, y trabajaba conmigo con la Renault, con dos motos, una dentro, mis dos hermanos, el chofer y yo, y la otra moto arriba a la baqueta. Es como el Gordini de entonces. Sí, como Gordini, pero era 3 marchas y 6 voltios. O sea que si llovía un poco no veía la carretera. Y yendo a Guadalajara, pues perdimos los agarres de la baqueta. Y paramos en Albacete. Donde llevaba la moto. Sí, donde llevábamos la moto arriba. Y paramos en Albacete y nos paramos a las 3 de la mañana a coger 2 bridas de otro coche. En tan mala suerte que nos salió una persona por un balcón: ladrones, que estáis ahí, voy a llamar a la policía. Salimos corriendo y fuimos hasta Guadalajara, mis 2 hermanos y yo, aguantando la baqueta con la moto arriba. Ibais los 3, ¿no? Sí, los 3 y el chofer. Ostras. Éramos 4. Madre, aquel coche y la moto, madre. Era, y la herramienta, los escapes, la gasolina, era todo lo que... Es lo que había entonces. Claro, que tenía medios, tenía. Nosotros pues, medios pues no teníamos más. Era lo que había en casa. Sí. Y en casa ya te lo ponían difícil, porque solían romperte las licencias si te la cogían. Porque a mí no, pero a mi hermano se la cogieron 3 o 4 veces, porque como yo ya tenía 18 años... y ya tenía el carnet, y mi hermano no, mi hermano tenía 16. Más joven. Era más joven, entonces había que firmarle. Pero en fin, llegamos allí a Guadalajara, ya habían hecho un entreno, salí con la mala suerte de que mi hermano no me puso el cable del freno de adelante. Y en la primera curva ya me caí. Lo arreglamos todo, salimos a otros entrenos. Después de toda la noche de viaje. Después, no, sin dormir y sin comer, eso lo teníamos claro.
Y tuvimos suerte que en la carrera hicimos un par de premios, en una categoría y en la otra, para poder volver a casa. Entonces era así. Pero es que no había otra forma. Era la forma que teníamos entonces. Yo los domingos me iba a una carrera y entre semana trabajaba, hacía horas, para decir en casa que el domingo estaba haciendo horas, para pagar en casa el jornal. Era lo típico de las personas de antes, porque ahora ya la gente de ahora no es como antes. Antes el que corría en moto era un loco. Ahora no, ahora parece que sea ya un oficio bueno con una carrera. Ha cambiado mucho. Después ya llegué yo a senior y le compramos un día a Eduardo Carol. Eduardo Carol tenía una Montesa, pero era muy mecánico y corría mucho la Montesa aquella. Me dice Adrián Campos, que fue el inventor de la escudería, me dice, ¿quieres que le compremos la Montesa de Eduardo Carol? Y yo digo, hostia, pues, ¿a quién le amarga un dulce, no? Hombre, Y vamos a casa del abuelo y le pedimos el dinero que nos había pedido. Y el abuelo le dio el dinero al nieto, porque el nieto era el ojo derecho de don Luis. don Luis y hacíamos lo que quería con él. Y ya estuvimos, entonces yo estaba en la mili y probando la moto me salió un coche y no llevaba casco ni nada, que me hice esto, me rompí el pie y lo doblé el chasis y todo. Y aquello no iba bien. Entonces yo digo, aquí tendremos que terminar algo. Entonces yo Entonces aún no estaba la escudera Videsa. no estaba la escudería Videsa. De ahí ya empezó Adrián a lo de la Montesa y después me dijo, se enteró de la Yamaha de Scuder, que le compramos una Yamaha normal Enrique. a Enrique Scuder con el tambor normal y todo, que están unas fotos por ahí la moto, y la compramos y claro que yo era contrabando todo, era... Y en poco tiempo, sí, salí, no sé si va a ser casi todo el año, pues no la requisaron. Entonces la requisaron y la cogió Hacienda, creo que era Hacienda o no sé, que el transcurso, no sé. Y después la subastaron. Subastaron y fui a Alicante a comprarla, a la subasta. La misma, vaya, la misma. Sí, la misma. Pero cuando yo la compro y nos vamos al garaje que estaba a por la moto. Solo quedaba el chasis. Alguien había cogido las ruedas, bueno, las ruedas me las devolvieron, pero lo que era el motor se lo llevaron casi todo. La moto se quedó prácticamente ya con aquella moto no corrí. Entonces yo ya dije, que ya tenía 24 años, que yo me iba a casar, y yo digo, esto... Y entonces estaban haciendo la Ford, y yo me llamaron para entrar a trabajar en lo de la pintura, irme a Alemania a formalizar allí y hacerme el oficial un oficial de pintura. Y me dice Adrián, ¿y si compramos unas motos en Italia? Mi moto, porque aquel entusiasmo lo de él era tener la escudería. Yo digo, hostia, ya me has puesto mal. Entonces, pues en la oficina... ¿Cómo le gustaba a Adrián? ¿Cómo le gustaba? Empezaron en la oficina a sacar papeles y a sacar para hacer las facturas y todo y comprarlo todo ya legal, porque habíamos tenido ya el problema aquel. Claro. Y entonces compramos la Morbidelli, que era para mi hermano Agustín. La Harley la compramos en Madrid, a de Salamanca. Y la Yamaha 2.5 en Bimota, fuimos a Bimota, que ellos montaban el chasis a un motor de Yamaha. Y a Suzuki también fuimos allí, porque montaban también el chasis Bimota. Y entonces compramos aquellas motos y yo ya se formó la escudería. Que prácticamente Adrián era el que apuntó
para hacer la escudería. Pero yo era el que estaba, pues, desde primera hora con él. Y de ahí ya empezamos y en el año 75 creo que fue, no me acuerdo si el año 75 ya corrí unas carreras, pero el 76 ya hice subcampeón de España de la... Eso ya era súper. Claro. Eso ya era súper. Ya hice subcampeón de España en la Suzuki, que era la categoría de 750, que era la fórmula 7,5 que decían. ¿Y quién ganó el campeonato? Benjamín Grau. Benjamín Grau. Benjamín Grau. Y el año siguiente, que fue en el 77, en el año siguiente, pues empezamos a correr. Yo estaba en todas las carreras, estaba ahí delante en 2,5 y las 7,5, sí, y todo iba bien. Grau iba delante, yo iba también, estaba Nieto también, y que Nieto ya empezó con la Yamaha. Y entonces íbamos a todas las carreras. Vino Benidorm, que fue el año también del desastre del accidente de Ángel Nieto. A la semana siguiente o las 2 semanas, pues fuimos al hospital a ver a los enfermos. Creo que hubo una muerte, que sí. no recuerdo bien, pero... Y entonces hicieron también una cena de gala, y una entrega de premios, en fin. Y esa carrera al final terminó todo bien, que creo que, no sé si ganó Palomo en 2,5 y yo hice segundo. Y después no sé si ganó, en las 7,5 ganó Grau o Palomo, no me acuerdo. Es que yo tanto tiempo ya no recuerdo mucho, pero sé que estábamos, porque hay fotos por ahí, estábamos más o menos de primeros, segundos, terceros. Venía Martorellas también, la carrera de Martorellas. Un día podía haber descalificado a Grau porque no le arrancó la moto y le empujaron. Gané yo, él hizo puntos que si lo hubiera descalificado, posiblemente lo menos el campeonato lo hubiera ganado yo. No quise, claro, esas cosas a mí no me han sido lo que te hace feliz. El descalificar a uno por tener mala suerte no ha sido lo mío. Y entonces vino también la carrera de Jerez. Estamos hablando del año 77. Vino la carrera de Jerez. Yo en entrenamientos, que yo estaba ahí delante, en entrenamientos me caí y se me clavó una piedra en la rodilla. Entonces ya no corrí la carrera de Jerez. Vino también la de Lugo, creo que fui a correr, pero no podía doblar la pierna, tampoco perdí otra carrera más. Entonces ya tenía 2 carreras perdidas. Cartagena, cuando intenté salir con las 750, que la hacían antes que la 2,5, no sé por qué, en la parrilla de salida se me clavó el motor de la 500. Dijo el mecánico que si había una tuerca dentro del motor, en fin, un problema u otro. ¿Y la parrilla? ¿Cuántos pilotos la componían en primera línea? Por la parrilla en primera línea éramos 5 o 6 o 7. Espectacular. Entonces había... ¿Y qué pilotos había entonces? Pues estaba Nieto, estaba Grau, estaba Gersuari, estaba Miguel Ángel Cortés, estaba... Cegarra, supongo, ¿no? Cegarra, estaba Enrique Escuder, estaba Miguel Ángel Cortés, estaba Morante, en fin... claro. Entonces yo la 7,5 no pude salir. Y después en la 2,5 que le hicieron después sí que gané yo la carrera. Pero ya perdí otra de las 7,5, ya había perdido 3 carreras ese año. Había perdido muchos puntos ya. Y había perdido muchos puntos. Entonces ya el campeonato terminó, pues yo subcampeón de 2,5 y de 7,5. Y después vino también las 24 horas de Montjuïc, que me llamaron el día antes porque el compañero de Javier Barba se accidentó. Entonces me dijeron si quería sustituirlo y me fui el viernes
para allá y solo di 3 vueltas de entrenamiento porque no llegaba, solo hice las 3 vueltas de entrenamiento. Y empezamos la aventura de las 24 horas, que fue una aventura para mí pues inolvidable, porque yo prácticamente físicamente no estaba preparado y yo creía que era más fácil, yo creía que era una prueba muy fácil, que era dar vueltas y aquello empezó y aquello no terminaba nunca. Hombre, 24 horas. Aquello, íbamos Javier Barba, íbamos turnándonos, a veces yo hacía algún minuto mucho más que él, pero para bajar de la moto te tenían que bajar y menos mal que los masajes que hacían. Las manos estarían... Pues no, las manos te quedabas así engarrotado porque no podías enderezarte hasta que no te hacían un masaje. Y llegó, hostia, la moto si no rompe, aquí no acabamos. Y ya casi bajando se me rompió la cadena, se me perdió la cadena. Yo digo, bueno... Ya roto. Ya con el pie empujando un poco, llego, yo creía que o era el cambio o era algo de la cadena. Llego allí, me montaron una cadena enseguida y me pusieron una de recambio y me pusieron herramienta también al depósito con cinta. Dice, si se rompe, la cambias y continúa. Yo digo, vale, entre mí digo, sí, si se rompe... Lo tenéis claro, es que no podía, las manos yo no podía apretar nada, era muy difícil. Estuve mucho tiempo que no podía dormir, dando saltos. Es que era una rutina. Claro, yo era mis primeras 24 horas, que son las únicas que hice. Era una rutina. En los ojos cerrados podías darle la vuelta, era una rutina. Sí, sí. De noche, que de noche nunca había corrido yo ninguna carrera ni nada, pues era ya la rutina. Era seguir, venía la curva, sabía que había de cambiar 3 marchas, ¡pam! Tiraba la otra. ¿Y de cuánto en cuánto cambiabais? ¿De cada hora? ¿De cada Pues hora? lo normal era cambiar 1 hora, pero yo muchas veces hacía 1 hora y cuarto. No por nada, yo rodaba un poco más rápido que Javier. Javier era un especialista en esto de la resistencia, entonces yo era más suelto. Yo iba como una carrera, él lo tenía ya como a resistencia, entonces yo iba más rápido, pero porque él se lo cogía que era una resistencia lo que tenía que hacer y se resguardaba más él que yo y además estaba preparado. Y de cada hora era lo normal, pero hacíamos un poco más, un poco menos. Pero Al final ganasteis. Sí, al final nosotros En vuestra categoría, claro. Sí, nosotros ganamos de 250 en adelante, ya la máxima categoría. Y en la general no sé si quedamos el séptimo o el octavo, es que ahora no lo sé cierto, o el séptimo o octavos. Esa es la general, pero Eso la general. en vuestra categoría. Pero la categoría de España, nosotros fuimos los campeones de España, Qué bien. los dos. Qué bien. Y ahí pues ya en las únicas 24 horas que yo he hecho fue esa. Únicamente fue esa. Únicamente fue esa, yo ya no, tampoco tenía mucho interés en hacer más. Había quedado, bueno, era una experiencia muy buena, ¿eh? Era, y yo, si me lo hubieran dicho, hubiera volvido, pero claro, hubiera vuelto yo a hacerla, pero me hubiera preparado. Yo no estaba preparado, yo estaba de normal. Claro, hoy se preparan todos y allí para hacer las 24 horas toda la gente estaba preparada. ¿Cuál es la carrera que más te gustaba? La que más te gustaba correr, vaya. Pues a mí... Cullera quizás, Játiva... o... Játiva no tuve yo mucha suerte. Así como mi hermano tenía mucha suerte en Játiva y Guadassuar también. Muy rápido, Agustín, ¿eh? Muy rápido. Mi hermano tenía suerte, en esos pueblos tenía mucha suerte, yo no tenía tanta suerte. Guadassuar y Játiva, a mi hermano le encantaba todo eso. Pero a mí después en los circuitos me gustaban, tenía más suerte. Cartagena, Guadalajara, el Lugo, Jerez. Yo tenía más suerte en esos que aquí cerca, Cullera también me gustaba mucho, tenía mucha suerte. Y la parte de Cataluña, Martorelles también era una carrera que a mí me iba muy bien también.
Y Lugo también, porque en Lugo también llovía muchas veces Sí. y me iba bien el agua, me iba bien también a mí. Mira, fíjate. Y después lo que pasa es que Calafat, que después ya estaba Calafat, pues tenías el problema del aire, Del viento, sí, sí. el viento, que entonces el director del circuito era Javier Espeleta. Javier Espeleta era el director del circuito Calafat. ¿Javier o Carmelo? Ah, Carmelo Espeleta, perdona, Carmelo Sí, Espeleta. sí, sí. Que él fue el que era el director allí, que muchas veces nosotros no pagábamos de ir a entrenar allí por el apellido nuestro. Calafat. Nosotros entrenábamos allí y no nos cobraban casi nunca. Si estaba él, no nos cobraban casi nunca. Y en fin, y después ya, pues estaba también en Jarama él, también nos tenía mucho aprecio. Sí, sí. Peleta nos tenía mucho aprecio a nosotros y era muy buena persona. En el 78 ya, claro, tuvimos un mecánico en la escudería porque en el 77 teníamos a Carmona. Ángel Carmona. Ángel Carmona era muy bueno, habías que estar bien con él y eso, pero tenía su carácter, pero ha sido un buen técnico. Pero después entró otro mecánico, un catalán, que todas las noches le pasaba al parte a don Luis Suñer. Decía que aquello no marchaba bien, que nosotros no nos preocupábamos de la escudería, en fin, ponía mucho mal en aquello. Y como Adrián ya estaba a punto de él empezar ya con los coches, pues entonces ya se fue dejando la escudería, que la escudería prácticamente era como un capricho para él, lo mismo que los coches le gustaban, pero él ya empezó a practicar él, y cuando empezó él a practicar, Claro. lo otro ya lo dejó aparte. Y entonces ahí empezó don Luis a decir que se iba a acabar la escudería, que había que vender las motos y con el dinero que vendiéramos las motos, pues nosotros comprar más material. Fui y compré dos Yamahas en Andorra, una 2,5 y una 3,5. Yo le pasé a mi hermano la Suzuki 500 y la Yamaha Imota la vendimos. Y hice algunas carreras con ella y terminé tercero en el campeonato de España en 2,5. Y ahora en el 79 ya empezó la cosa a flojear mucho porque dinero, Había que... sponsor no había. Y entonces yo digo, pues esto va mal. Y entonces yo ya terminé la temporada y no sé si hice tercero también, que fue el año que yo gané también en la Bañeza, pero gané con una 125. Eso iba a preguntarte, en la Bañeza. Sí, yo gané con una 125 que me dejó un amigo mío. Entonces, la escudería Avilsa ya no existía. No, la escudería vienesa, lo que era la estructura de la escudería, había terminado ya. Hablando de la escudería Avilsa, ¿cuántos pilotos la componíais? Lo que era la escudería videsa la componía Vicente Ferrer, mi hermano Agustín y yo. Lo que pasa es que mi hermano Bernardo pues venía agregado, Juan Escola, que Juanín no pasó de junior, también venía. Buen tipo, Juanín. Sí. Lo que pasa es que en aquel tiempo pues él ya se hizo mal en la muñeca, sí. Se operó, se la rompieron otra vez cuando estaba bien y él ya de junior no pasó, pero él era muy bueno, pero las circunstancias lo obligaron a parar y era como persona y para todo, lo que te hacía falta era muy bueno. Pues la escudería duraría del 74, 75 al 78, 4 o 5 años. Qué bonito, Muy bonito y además es que era lo que te gustaba, claro. Que era una cosa que como habías padecido bastante
antes de llegar ahí, Y ahí lo teníais todo. y ahí lo tenías todo prácticamente. Y ahí pues, que se me ha olvidado, por la Morbidelli 125 que fuimos a... Porque Ricardo estuvo también una temporada que dejó de correr y estuvo de mecánico con nosotros en la escudería Videsa. Y fue cuando compramos la Morbidelli. Esto sería del 74 o 75. Ah, claro. Él ganó el Mundial 78, creo. 70, Creo recordar. Sí, pues él dejó de correr, que tenía problemas en casa, y estuvo una temporada con nosotros de mecánico, arreglándonos las motos, y nos fuimos con un 127, era en la fábrica Morbidelli, estaba en Pésaro, no, pero era en Pésaro. Fuimos con un 127 que me dejó un amigo a por la 125. Ricardo y tú. Ricardo y yo, vaya. Ricardo era muy amigo mío también, era igual que de mi hermano. Ricardo era muy buena gente en todo donde Ricardo y tu hermano, fíjate. se metía. Sí, mi hermano estuvo con él también los últimos años. Sí. En fin, hasta ahí llegamos porque cuando se termina el sponsor, claro, podía sacar un poco de aquí, un poco de allá, pero yo al final digo, me voy a calentar mucho la cabeza y no vamos a llegar ya. Eso fue en el 79, ¿no? Sí. Y entonces yo dejé de correr ya en el 79. Mi hermano y Vicente aún corrieron un año o dos. Pero yo, para poder correr, creo que era el 78 o el 79, le cambié la Suzuki Mimota a Paco Román por una Benelli. Para yo vender la Benelli para poder comprar material y poder continuar. Pero claro, aquello se terminaba. Y entonces yo ya dejé de correr, la escudería también se paró. Lo que pasa es que después ayudaron a Ricardo, a Chama, pero lo que era la escudería éramos nosotros. Ya. La escudería, lo que pasa es que Adrián... Las que iniciasteis entonces. Sí, yo fui el que estuvo desde primera hora, pero después a Videsa pues patrocinó a Jorge, a Ricardo, a Chama, Sí. porque eran todos amigos también de Adrián, era una cosa que era más bien ya como una familia, Ya. los que eran allegados allí. También de su edad aproximadamente, Sí, quizás, sí, ¿no? más o menos. Jorge y Adrián tenían la misma edad, un año creo que se iban. Chama también era... Era un poco más joven, pero sí. Sí, más o menos era del tiempo, más o menos. Y entonces Avidesa pues aún patrocinó a estos, pero la escudería se terminó. Y cuando estaba la escudería Avidesa, por allí aparecía un niño en bicicleta. Cuéntanos un poquito. Eso era el aspas, venía con la bicicleta con una rueda, ¡bam, bam, 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 bam! Y llegaba a casa y yo decía, ya tengo zapatilla. Que llamaban el aspas todos, pero... Jorge. Y yo, Jorge, pero yo le llamaba zapatilla. Y al hermano, pues, las Pardeñés. A Vicente. Vicente las Pardeñés, igual que los otros hermanos. Sí. Pero Jorge venía con la bicicleta siempre en una rueda. Y mira, ahí estuvimos hasta que ya se terminó la... Pero Agustín siguió corriendo, ¿no? Mi hermano siguió con la Yamaha mía, estuvo un año más con una de las Yamahas que yo compré en Andorra, Sí. porque yo compré allí 2 Yamahas y me las matricularon allí, y Cantó, que era el representante allí en Andorra de Yamaha, las cargaba en el coche y me las sacaba de Andorra y después me las cargaba yo. De la única forma que podías ya tener es una moto, una Yamaha, era así, porque si ibas a Italia a comprar otra moto, en Italia te costaba 3 o 4 veces más de lo que valía, Claro. lo que valía aquí, y ya no podías comprar, tenías que hacer mucho papeleo, pagar los aranceles, y era muy difícil. Ya comprar una moto en Italia eran las más caras que habían de todas las motos. Claro.
¿Y tus mayores rivales, Paco? ¿Tus mayores rivales? Mis mayores rivales eran todos, porque mira, Ángel Nieto, Benjamín Grau, Andrés Pérez Rubio, Carlos Morante, Enrique. Miguel Ángel Cortés, Enrique Escuder, Cegarra, porque por aquí los pueblos con estas motos de ellos te podían ganar Sí. muchas veces, y ahora si había un trozo de recta que tú te podías defender es una cosa, pero si era mucha esquina, pues ellos tenían mucha ventaja. Tú si tenías un poco de recta, pues... Claro, porque ellos iban con los Sí, manillares. ellos iban con el manillar alto, que yo, la verdad es que yo el manillar alto solo corrí una carrera y no me gustó. Yo nunca, manillar alto nunca me ha gustado. A mi hermano sí que le gustaba, pero a mí no... Y a Juanín Escolá también le gustaba. Y Ricardo también creo que hizo una carrera con la Montesa, que se los doblamos el chasis, que entre Juanín y Ricardo cambiaron un chasis Voltaco, y Ricardo también hizo alguna carrera con aquella Voltaco de senior, y Juanín de junior hicieron también alguna carrera, pero a mí no me gustó nunca el manillar alto. ¿Cuántos años corriste, Paco? Yo corrí 10 años, del 69 al 79, Sí. al 79, 10 años. ¿Y cuál fue tu mejor año? El 77. 67. El 77, que fuimos también a una prueba de resistencia, que no te lo había dicho, a Canarias, 12 horas de resistencia, que había dos equipos de aquí de la península, éramos dos equipos, Benjamín Grau y Ángel Nieto con una Ducati, y Jaime Gersuari y yo con una Yamaha TZ en la 3,5. Lo que pasa es que nosotros podíamos haber ganado la carrera, era mucho más rápida, era más ligera, pero nosotros rompimos la moto. Y la rompimos y en fin, ellos ganaron y nosotros rompimos. Estábamos allí con Ángel Nieto, que era una figura, donde iba era una figura. Le tienes admiración a Ángel Nieto, ¿eh? Le tienes admiración. Mucha admiración. A Ángel Nieto le tengo mucha admiración, porque era muy alegre, él siempre estaba alegre, no sé que tenía un problema gordo, pero él de normal era una persona muy alegre. Tenías buen rollo, como se dice ahora, ¿no? Sí, muy buen rollo. Lo que pasa es que, claro, yo después de yo que dejé de correr, pues yo paré y ya prácticamente no iba a las carreras. Yo me perdí bastantes años hasta que el hijo de mi hermano corrió. Yo no iba a ver ninguna carrera, porque cuando dejas de correr es muy mal. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado eso, Sí. dejar de correr Sí. y ver que no puedes estar allí, pues te sientes muy mal. Entonces yo estuve... Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Siempre. Pero yo estuve muchos años que no veía ni las carreras, nada, hasta que el hijo de mi hermano corrió. Gustinet. Sí, Agustín es mi sobrino. Y hasta entonces no había ido. Y después de ir para adelante, como corría él, pues yo sí que iba a ver algunas carreras y ya las veía en la televisión. Pero hasta que eso no pasó, yo me sentía muy mal ver carreras. Entonces me dediqué a otras cosas. Sí, bueno, al trabajo. Sí, ¿no? cada uno pues se defiende y se entretiene en lo que le parece. Sí. Para olvidar una cosa, tienes que coger otra. Si no coges otra, no puedes salirte como si dijéramos, de un bache. ¿Y qué afición en este momento? Yo tengo aficiones, los caballos. Aparte de las motos, evidentemente. Aparte de la moto, tengo los caballos. Siempre, lo que pasa es que no los practico porque por salud no puedo practicarlo, pero he estado muchos años practicando en los concursos de tiro y arrastre. He estado mucho tiempo. Y ahora pues soy un juez de allí. Y voy pues casi todas las semanas. Bueno. Me entretengo. Y ahora entramos al apartado de anécdotas, que tendrá multitud de anécdotas, ¿verdad? A ver si te acuerdas de alguna y nos la Pues cuentas. la anécdota muy buena fue la de Aunque ya has contado alguna, ¿no? La anécdota fue muy buena la de Albacete, que es la que... La de la moto. la moto, que nos pillaron desde el balcón. Y bueno, anécdotas hay muchas, pero ya no, al final llega un momento que se te olvidan muchas.
Y hace tantos años, ¿verdad? Y hace tantos años que tú date cuenta que yo ya hace 44, 45 años, pues es difícil ya de acordarte de muchas cosas. Pero bueno, tengo anécdotas muy buenas, pero que ni me vienen a la cabeza ahora, porque cuando estás así un tiempo que te olvidas de las cosas, pero sí, tengo muchas buenas. ¿Quién era Xavier Barba? Javier Barba. Javier Barba, ¿Cómo era? ¿Quién era o cómo era? Javier Barba era un piloto que corría el Campeonato de España y corría muchas carreras, mayor que yo, pero era muy metódico, era una persona que son de estos que hay que pasar por ahí y hay que hacerlo, y el tío era un especialista en lo que eran las 24 horas, y él era de Montesa siempre, él ganó también en 2,5, él también había ganado ya las 24 horas en 2,5, también, muy bueno, muy buena gente. Juanín Escolá. Juanín Escolá es que era, pues, para mí era un grande, como un hermano mío, más que un amigo, éramos desde pequeños, bueno para todo. Él era del 51, pero el día 1 de enero. Fíjate. Y yo de octubre. Yo tenía 10 meses más que Ricardo Tormo y él tenía 10 meses más que yo. Más que tú. Pero era muy bueno. ¿Y tu hermano? Bernardo. Mi hermano Bernardo Ganó pues, la Bañeza. Ganó la Mi Bañeza. hermano Bernardo ganó la Bañeza y también ganó en Sueca, y creo que también ganó en Alberique. Mi hermano Bernardo ganó 4 o 5 carreras, pero que no era un profesional. Mi hermano se compró una Bultaco y iba a las carreras, pero no iba a todas tampoco. Él tenía mucha afición, pero era muy bueno. Sí. Si hubiera seguido él tener una moto buena, era rápido, era bueno. Sí. Muy bueno. Paco Soqueta. Hostia, Paco Soqueta era un frenador del freno de atrás. ¿Sí? Paco Soqueta primero no frenaba adelante. A ver, cuéntanos un poquito esta. Paco Soqueta, claro, yo con él no coincidí mucho porque yo tenía una réplica que fui al Cursillo a Madrid, a los cursillos aquellos que hicieron, que yo era de las primeras, creo que habían 20 o 25. ¿Pero a 50? Sí, la 50. La RAM. La réplica Angelito. Y yo corría algunas carreras con él, pero él cuando llegaba a la curva no frenaba adelante, él frenaba solo de atrás, era rápido, pero solo frenaba de atrás hasta que se enseñó a frenar de adelante. Sí. Muy buena gente. Sí, era rápido, ¿verdad? Sí, era rápido, pero no sabía aún frenar hasta que se enseñó. Yo después es que ya no corría. Ya. Yo me dediqué a las categorías más altas. Mayor cilindrada. Sí, yo de 2,5, y la 500 es la que yo siempre, porque yo era demasiado grande para la 50. Ya me dirás, aunque estaba flaco, pero era demasiado grande. ¿Y otro piloto de Alcira? Vicente Martínez de las Pardeñeras. Era muy valiente, ¿eh? Era muy valiente y muy bueno. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que si comparamos con el hermano, es muy diferente. El correr de uno o el correr del otro era muy diferente, pero Vicente en su época era un piloto de los buenos. Fuerte. Y duro. Era muy bueno y muy duro. Muy bueno. Enrique Escuder. Un hueso. Enrique Escuder era un hueso que lo mordía y no lo soltaba. ¿Sabes? Enrique Escuder era... Y pam, tocando el bordillo con el manillar alto y... Muy bueno también. Otro de Alcira, Vicente Ferrer. Vicente Ferrer era otro de la categoría pequeña, pero muy bueno porque era lo que él corrió en las categorías pequeñas fue uno de los que estaban ahí delante. Y estaba con vosotros, ¿sabes? Sí, pero él estaba también en la categoría. Para que él también empezó después que yo y después que mi hermano Agustín. Él empezó también, pero él siempre estuvo ahí y en 125. Era muy bueno. Y como empresario mejor aún. Sí. Muy grande. Pedro Cegarra. Ya, Pedro Cegarra era otro hueso. Pedro Cegarra... Ese se las sabía todas, ¿eh? Ese sabía... Desde que empezabas tú a salir de casa ya sabía por dónde tenías que ir. Pedro Cegarra era
era un gato. Era, Sabía mucho, ¿eh? era otra cosa aparte de todos nosotros, o lo que eran las esquinas, era un monstruo. Era inteligente, ¿verdad? Tenía mucha inteligencia. Lo que era. Y no, nunca parecía que iba fuerte en las curvas, ¿eh? Ahí. Pero muy bueno, muy bueno. Daniel Mateos. Joder, Daniel Mateo, otro tío también duro, ¿eh? Que Daniel Mateo corría 50 y... Estoy diciendo todos los Sí, pilotos de tu parrilla, ¿eh? esos son de mí. Daniel Mateos era un tío muy bueno y muy constante, que también hizo 2,5, él también llevaba el manillar alto. Sí. También era bueno, no te creas que le ganaban todos. Ya delgadito, ¿verdad? Era delgadito y era pequeño. El primero llevaba lo del caramelo Esquisol. En fin, era otra persona de los que eran en aquel tiempo para estar ahí delante. Nos vamos a Madrid ahora. Carlos Morante. Bueno, pues Carlos Morantes era un tío, pues más o menos de los buenos, porque era de mi época, corrí yo muchas veces con él, le ganaba, era un tío, hueso también, tío ¿no? muy hueso también. Sí. Y además era muy metódico, era también Perfeccionista, ¿no? perfeccionista, Sí, muy sí. perfeccionista. Andrés Pérez Rubio. Hostia, el profe. El profe. Andrés Pérez Rubio era el profe. Andrés Pérez Rubio también. Lo veías en el palo, todo elegante. Todo... Cuando estaba Andrés Pérez Rubio era muy elegante, muy bien hablado, muy buen técnico también y muy buen piloto también. Sí, ¿verdad? Sí, Era fino, ¿verdad? muy fino. Este piloto. Sí, era un tío muy fino y ya te digo, y eso que era grandote, ¿eh? Él Era alto, sí. era un tío alto pero muy bueno también. Toda aquella época esa gente más o menos, todos eran buenos. González de Nicolás, ¿verdad? González de Nicolás, lo que pasa es que González de Nicolás tuvo muy mala suerte, porque González de Nicolás corrió antes, tuvo el accidente antes de correr yo, tuvo un accidente en la moto, después se fue a los coches, volvió a la moto. Se corrió en todo. Ya no fue lo que él podía haber sido antes del accidente. Aunque él podía haber sido muy bueno si no hubiera tenido el accidente que tuvo antes de irse, que por eso se fue a los coches. Pero muy bueno también. Sí. ¿Y Miguel Ángel Cortés? Miguel Ángel Cortés, otro también de mi equipo. Otro también de los que peleaba con él. Muy buena y aparte muy buena gente. Sí. También estuvo en el cursillo él de las 50 réplicas, que también era grande como yo. Miguel Ángel Cortés también era muy bueno también, y muy buena gente. Y volvamos al Cira. Jorge Martínez Aspar. Jorge Martínez Aspar tiene 4 títulos. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, pero tú lo has conocido ya más... Cuéntanos un poquito... Una leyenda. Bueno, un poquito él empezó cuando yo terminaba. Claro, cuando yo terminaba, empezó él, yo prácticamente no seguía casi las carreras. Me enteraba Sí, ya. que ganaba aquí o ganaba allá y doblaba el tiempo a la gente. O sea, que le sacaba una vuelta a la gente porque además era tan bueno que no esperaba tampoco nadie que fuera tan bueno. Era muy bueno. Muy bueno. Además, los títulos Ahí están. los títulos te los deja ahí. Sí. Ricardo Tormo. Ricardo Tormo, un completo. ¿Qué quieres que te diga de Ricardo? De Ricardo fue bueno encima de la moto. Ricardo era bueno como técnico, de los mejores que habían. Ricardo era bueno como persona y Ricardo era bueno en todo. Todo lo que tuvo, o sea, muy mala suerte, pero Ricardo Tormo fue un completo en todo. Donde estaba él era un completo. Me quedan 3 nombres. Salvador Gascón. Salvador Gascón fue una persona muy fuerte en lo que es el motociclismo de Valencia, porque Salvador Gascón, yo tengo también algunas anécdotas de él. Cuenta. Porque yo lo conocí a Salvador Gascón yendo a trabajar en su casa cuando montaron a primera hora que montaron el restaurante. Yo tenía una Derby de 49 y él tenía un R12 ranchera y hice por lo menos 3 carreras.
subir al castillo. Ostras, de Cullera. Oh. Es que como a él le gustaba tanto la moto, y yo iba con la moto allí, que conmigo tenía mucha amistad. Además, yo siempre he tenido muy buen estar con él. Un día me ganaba él, otro día le ganaba yo, pero él quería siempre la revancha, si yo ganaba. Hicimos muy bien. Salvador Gascón Qué grande, fue muy grande y ayudó mucho a Ricardo y mucho al motociclismo valenciano. Era el número uno en ayudar, fue el número uno. Para Ricardo fue como un dios. Me quedan dos nombres importantes, creo. Adrián Campos. Ahora me has hablado de la mejor persona del mundo. Me has hablado de la mejor persona del mundo, que nunca le has visto a él ninguna arruga como persona, no saludarte, hacerte mala cara. Adrián Campos ha hecho cosas que yo no quiero decirlas porque era demasiado bueno y lo que le pedían lo tenían. Adrián Campos era la mejor persona del mundo y mira que era una persona de dinero. No he visto otra persona más plana que él en la vida. Muy bueno. Y ayudó mucho el motociclismo, ¿verdad? Adrián Campos pues fue el que ayudó, pues el que montó la escudería, el que estuvo después, aunque no estuviera directamente en el circuito, pero Adrián Campos ayudó lo que era la escudería mismo, ya fue, y después ya a Ricardo, a Chama, a Jorge, a toda esta gente que ayudó después de terminar la escudería. Adrián Campos fue una persona excepcional, una persona más buena que no he visto en mi vida. Y para terminar, Agustín Pérez Calafat. Agustín Pérez Calafat, mi hermano era muy rápido, quizás más rápido que yo, pero mi hermano no tenía una seguida porque le gustaba mucho por la noche, hacíamos unos entrenamientos y nos íbamos después a dormir, y yo quería siempre acostarlo con la habitación que yo dormía. Como hermano mayor para mí. Como hermano mayor, pero mi hermano mayor siempre se fumaba. Hasta que un día mismo, una anécdota muy buena, que llegamos a Cartagena, al circuito, y le digo, pues claro, había estado toda la noche sin dormir por ahí, y después del viaje. Digo, ves allí, coge el hotel para esta noche cuando terminemos, después de los entrenos, repasamos las motos que no llevábamos, entonces mecánicos, repasamos las motos y después vamos a dormir, ¿no? Viene la hora de ir a dormir y resulta que no encontramos el hotel. Ni sabía cómo se llamaba el hotel. Y tuvimos que dormir en el furgón. ¡Qué crack! Era un caso. Mi hermano era muy rápido, pero no se centraba muchas veces. Cuando se centraba era puntero, pero él muchas veces no se centraba porque tenía la cabeza en otras partes. Y luego fue la mano derecha de dos grandes campeones. Sí, mi hermano, primero Ricardo Tormo y luego Jorge. Sí, también. Primero fue con Ricardo, que hasta el último saliendo de Ricardo, mi hermano estuvo con él. Y después el Jorge, Igual. que pues yo estoy muy agradecido de Jorge, porque Jorge, cuando pasó lo que pasó en casa de mi hermano, pues le ayudó en todo lo que hizo falta. Mi hermano fue un brazo derecho de Jorge, pero Jorge lo respetó mucho a mi hermano. Y estoy muy agradecido y le doy las gracias a Jorge desde aquí. Muy bueno, fue muy bueno con mi hermano. Pues Paco, me ha encantado esta entrevista, de verdad. Muchas gracias por haber venido aquí y contarnos tu historia. Bueno, es como siempre. Muchas gracias, Pues Paco. al final tenemos que decir lo que sea. Vale. Pues ya Gracias está. a vosotros.